Entonces, ¿qué están haciendo Europa, el rearme europeo y en gran parte España otra vez? El ministro de Asuntos Exteriores de España pide un ejército de la Unión Europea porque no podemos despertarnos cada mañana pensando en lo que harán los Estados Unidos otra vez. Bueno, en este momento Estados Unidos está negociando con Irán sobre cómo terminará esa guerra, y el problema es que Irán se comporta como si estuviera ganando la guerra, y parece que por ahora tiene la posibilidad de actuar así, ya que hay información que nos dice que Estados Unidos ha agotado una enorme cantidad de sus reservas en esta guerra. Por lo tanto, es muy poco probable que Estados Unidos inicie, reanude o intensifique esa guerra en un futuro cercano. Pero también hay un pequeño problema en que algunos países europeos como España estuvieron en contra de esta guerra desde el principio, y ahora España está pidiendo que Europa sea más fuerte para que sea más independiente de Estados Unidos, y dicen que el hecho de que Europa sea más fuerte o que se cree un ejército europeo no rompería la OTAN de ninguna manera. Damas y caballeros, si quieren saber más, si quieren saber cómo es lo de un ejército europeo, si eso rompería o no la OTAN, cómo podría o no podría funcionar esto, y también si acaso España no está siendo un poco aprovechada e hipócrita, y si quieren escuchar cómo en este momento Alemania, Ucrania o incluso Polonia están trabajando para aumentar las capacidades defensivas, no solo de ellos mismos, sino también de Europa, entonces sigan viendo este video. ¿Y ustedes que quieren saber más? Bienvenidos aquí. Yo empezaría con España. Es bastante interesante que precisamente España esté alzando la voz aquí, porque aquí el ministro de Asuntos Exteriores español dice cómo España cree mucho en el vínculo atlántico, cómo España realmente quiere esto, y cómo España realmente quiere una Europa fuerte, y cómo quiere una OTAN fuerte, y cómo quiere que la OTAN tenga un sistema de disuasión, y cómo le molesta que Trump critique a la OTAN y esas cosas. Y en ese sentido, los españoles y el gobierno español tienen absolutamente razón. Sí, Trump está perjudicando a la alianza, la está debilitando y de alguna manera está aumentando la probabilidad de que la estructura de la alianza y su cohesión puedan ser puestas a prueba. En otras palabras, con sus declaraciones, Trump está aumentando la probabilidad de una gran guerra en Europa. Eso es absolutamente cierto. Al mismo tiempo, los españoles tienen razón al decir que el ataque de los Estados Unidos a Irán, tal como se llevó a cabo, fue completamente, pero completamente erróneo. Lo que eso causó ya lo hemos analizado muchas veces, no lo voy a repetir aquí, pero por ejemplo el simple hecho de que estuvo mal planeado, que estuvo mal preparado y que todo ese ataque en Irán solo llevó al poder a personas más radicales y peores que las que estaban originalmente, creo que eso representa perfectamente toda la situación. Lo que por el contrario me aburre y me molesta muchísimo es que precisamente esta tesis venga de España. España, que invierte extremadamente poco en su propio gasto de defensa. España, que es un polizón. España, que ayuda muy poco a Ucrania y contribuye a la defensa colectiva no solo de la OTAN, sino también de la Unión Europea. Justamente esta España aquí está dando lecciones sobre que Europa debería tener su propio ejército. Eso de ninguna manera es aceptable. España no tiene ningún derecho a decir eso. ¿Quién tiene derecho a decir eso? Eso lo puede decir Polonia, eso lo puede decir Francia, eso lo puede decir Alemania, que es el mayor apoyo a Ucrania en Europa, eso lo puede decir Francia, Finlandia, que tiene perfectamente dominada la defensa, tanto civil como militar. Eso tiene derecho a decirlo muchísimos países. España, pero igual la República Checa deberían agachar la cabeza y esperar que nadie se dé cuenta de su enfoque, que menosprecia por completo la defensa, porque lo que hacen aquí, lo que dicen aquí y lo que promueven aquí sobre el ejército europeo y una Europa fortalecida, suena como si quisieran ser más independientes de ese feo Trump que les dice lo malos que son y cómo deberían apoyar más la defensa, pero ellos mismos no quieren hacer absolutamente nada por esa defensa. Son simplemente polizones de principio a fin que quieren dejarse llevar por Europa, por el ejército europeo, por una Europa más fuerte, pero no quieren escuchar al malvado Trump que los regaña por eso.
Los españoles y sobre todo su gobierno son sinceramente unos ratas totales, unos ratas increíbles, que no cumplen con sus compromisos, no hacen nada por la protección de Europa, ni de la Alianza Atlántica, ni para ayudar a Ucrania, ni para apoyar al ejército europeo, que sin duda en este momento es el ejército ucraniano. Pero aquí van a querer fundar un ejército europeo. Pues de ninguna manera, damas y caballeros, de ninguna manera. Pero el ejército europeo en sí mismo no es una mala idea. Definitivamente tendría sentido no solo fortalecer a los propios estados europeos, sino también fortalecer el vínculo entre los estados europeos, para que Europa sea más independiente de las decisiones que toman los Estados Unidos, para que Europa pueda garantizar su propia defensa, incluso si los Estados Unidos no vinieran a ayudar. Eso significa sobre todo fortalecer la Marina Europea, principalmente la Marina Europea y las armas nucleares europeas. Por cierto, donde más carecemos no es en la fuerza de infantería, en realidad tampoco es en la fuerza aérea, y al final de cuentas tampoco es en la fuerza blindada. De verdad, frente a Rusia, donde más carecemos es en la capacidad de disuasión nuclear, en la capacidad de enviar misiles con ojivas nucleares a Rusia y así evitar que Rusia ataque en primer lugar. En cuanto a la Marina, la tenemos débil no frente a Rusia, sino que la tenemos débil para hacer valer los intereses europeos, por ejemplo, en el Mar Rojo, en el Estrecho de Malaca o incluso en el Estrecho de Hormuz. Definitivamente tenemos una Marina débil. En cuanto a la protección de Europa contra los barcos rusos, nuestra Marina es suficiente. En cuanto a la Fuerza Aérea Europea es suficiente. En cuanto a las fuerzas terrestres europeas, tanques, infantería, hay suficientes. Lo más importante es la coordinación, el mando conjunto y la voluntad de desplegarlas. En este sentido, en la Fuerza Aérea, en la Marina y en las fuerzas terrestres de infantería, somos más fuertes que los rusos si fuéramos capaces de coordinarlo y desplegarlo juntos. Somos más fuertes. En lo que somos más débiles es en la disuasión nuclear, en los sistemas de misiles. En eso somos más débiles, tenemos que trabajar en ello. En eso debería colaborar toda Europa. Sinceramente creo que deberían existir armas nucleares que se compartan en toda Europa. Así debería ser. O tal vez Francia debería aumentar la cantidad de sus armas nucleares que despliega por Europa, y los socios europeos aportarían dinero para eso. Por ejemplo, en ese sentido, estoy de acuerdo con los españoles, pero que sean precisamente los españoles que aportan lo mínimo a la defensa común quienes lo digan. Eso es muy descarado. De otra manera, en cuanto a la preocupación de que el ejército europeo, el rearme europeo y el europeísmo puedan romper la OTAN, bueno, si la OTAN es solo un proyecto a través del cual Estados Unidos quiere proyectar su poder por todo el mundo y usarnos como vasallos, entonces en ese momento sí estaría rompiendo la OTAN. Si Estados Unidos toma en serio la membresía en la OTAN y quiere fortalecer tanto a sí mismo como ser un elemento fuerte para Europa como tal, entonces una Europa fortalecida de ninguna manera rompe la OTAN, ¿verdad? Solo si dijéramos que la OTAN es una herramienta de Estados Unidos para proyectar su propio poder, lo cual vimos en Irán que no es del todo cierto, entonces en ese momento sí estaría rompiendo la OTAN. Pero si Estados Unidos puede entender que Europa no es su perrito faldero, entonces eso no rompe la OTAN, así que así es. No, ya dijimos de qué manera los españoles son groseros y cómo los españoles promueven el ejército europeo sin siquiera participar en ese ejército europeo. Ahora vamos a decir de qué manera aquí el ejército europeo de alguna forma, finalmente y de verdad está surgiendo y quién está participando en él más que nadie. Entonces, en primer lugar, por supuesto, los ucranianos están participando en él. Es necesario decir que el ejército ucraniano es en gran parte un ejército europeo. Los ucranianos son europeos, sin duda, armados principalmente con armas europeas, sin duda, y entrenados principalmente por instructores militares europeos, sin duda. Usando tácticas militares europeas, sin duda, que enriquecen con su propia experiencia, por ejemplo, en la guerra con drones, sin duda.
Sin duda, el ejército ucraniano en este momento es un ejército europeo que lleva a cabo una guerra activa contra Rusia y del cual los estados europeos obtienen conocimientos, como los letones, que van a cooperar más con el ejército ucraniano en la defensa antidrones, y esto se debe a que algunos drones perdidos, desorientados por la defensa antiaérea rusa, llegaron a Letonia e impactaron la infraestructura local. En general, esta es una muy buena cooperación que puede aumentar significativamente la capacidad de defensa antiaérea y antidrones de Letonia, pero los propios incidentes y la incapacidad de Letonia para defenderse contra los drones perdidos causaron una crisis de coalición y de gobierno en Letonia, a la que ahora Letonia tiene que responder. Así que en este sentido no es muy agradable, pero si logran resistir esta crisis, si logran resolverla, Letonia saldrá de ella como un país que aprende de la crisis y obtiene experiencia en defensa antidrones. En cuanto a Polonia, por supuesto, Polonia es otro país importante que contribuye significativamente a la defensa de Europa. Ya no suministra tantas armas a Ucrania, pero se está rearmando en su propio territorio y adquiere experiencia y capacidades de Ucrania. Eso significa que está aumentando la capacidad de disuasión de los estados europeos, de la Unión Europea, de Europa en su conjunto, y al contrario de Trump, que está debilitando a la OTAN, y de los españoles, que no fortalecen a la OTAN por su incapacidad, los polacos están aumentando la capacidad de disuasión de ese bloque europeo. Y la van a aumentar aún más porque ellos se toman muy en serio la fuerza de los drones y la defensa antidrones. En este momento sus fuerzas armadas tienen alrededor de 5,000 drones que sirven principalmente como medio de entrenamiento. Y quieren vincular mucho más al ejército con los operadores civiles de drones, porque realmente el ejército ahora tiene el problema de que no tiene suficientes drones para el entrenamiento y les gustaría entrenar mucho más a sus soldados. Así que van a utilizar el sector civil para que su ejército mejore en el entrenamiento con drones. Bien, otra cosa que es bastante interesante es la cooperación entre Ucrania y Alemania, y en general la actividad alemana en Ucrania. Porque, por ejemplo, una gran cantidad de innovaciones defensivas en las que los alemanes y los ucranianos han llegado a un acuerdo, o el hecho de que Alemania destinará 10 millones de euros para la creación de centros de entrenamiento en toda Ucrania. Esto es una gran ayuda. Y aún así, a pesar de que el ejército alemán en este momento no está en forma, están tratando de mejorar, están trabajando en ello, invierten dinero, tiempo, energía y personal en eso. Así que Alemania ha dado el paso correcto en lo que respecta a la defensa de Europa. Pero por ahora, en este momento, todavía no están donde les gustaría estar. Así que hacen lo que pueden para defender a Europa. Y la defienden precisamente a través del ejército europeo en Ucrania. Y lo hacen, por ejemplo, invirtiendo directamente en la defensa en Ucrania o invirtiendo en el entrenamiento de soldados ucranianos europeos en la guerra contra Rusia, contra la cual la Ucrania europea se defiende. Es interesante porque los alemanes están involucrados en el entrenamiento de más de 27,000 soldados ucranianos, así que contribuyen, aunque sea con esta pequeña parte, pero contribuyen precisamente a esa Ucrania europea común, a la defensa europea que los ucranianos están formando. Y no se trata solo de esas pequeñas sumas, unas cuantas decenas de millones que los alemanes invirtieron en los centros de entrenamiento. También son cientos de millones de euros que los alemanes invirtieron sin estar hablando de ello en todas partes. En general parece que Alemania invirtió en la iniciativa checa de municiones, es decir, en la iniciativa que debía suministrar proyectiles de artillería de 155 y 122 milímetros al campo de batalla ucraniano. Invirtieron en ella 300 millones de euros más de lo que declararon. Probablemente esto se deba a que el gobierno alemán intenta ocultar un poco cuánto está invirtiendo en esto y tal vez también intenta ocultar que la inversión en esa iniciativa de defensa está disminuyendo en general. Este es el gráfico de cuántos proyectiles de artillería los alemanes han entregado o pagado. Como pueden ver, la tendencia es a la baja.
Pero hay que darse cuenta de que esa tendencia es a la baja en toda Europa. En general, la iniciativa checa de municiones está muriendo lentamente. El interés en invertir dinero en ella y comprar esa munición es cada vez menor. Pero eso también se debe a que de alguna manera ya cumplió su papel histórico. Y ahora, por ejemplo, Rheinmetall o en general las fábricas de armas alemanas, pero también las propias fábricas de armas checas y eslovacas, están empezando a tener la capacidad de producir su propia munición. Y ya no depende tanto de la iniciativa que importa municiones de terceros países, pero los propios países europeos y las fábricas de armas europeas están comenzando esa producción y están reemplazando la munición de terceros países con su propia munición. Así que, en este sentido, la iniciativa checa de municiones ha cumplido y sigue cumpliendo su papel histórico. Pero el papel de esta iniciativa está disminuyendo poco a poco. Está disminuyendo poco a poco, tal vez más rápido de lo que debería, considerando que la República Checa dejó de contribuir a esta iniciativa, dejó de abordarla adecuadamente y supuestamente, según lo que dice el nuevo gobierno, en este momento solo la estamos organizando de alguna manera. Pero por supuesto la iniciativa checa de municiones no era algo infinito, no era algo que nunca terminaría, simplemente era una situación temporal en la que necesitábamos ganar tiempo para Ucrania y para Europa, para que pudiéramos comenzar nuestra propia producción. Además, sobre esto hay algo interesante. Por ejemplo, si recuerdan los drones Nemesis, donde estaban Fultin, Ondra Bechi o el general Reka, esa organización Nemesis tenía que suministrar drones a Ucrania. En este momento, cualquier suministro de drones a Ucrania es, por supuesto, loable, pero Ucrania ya produce una cantidad tan enorme de sus propios drones que suministrar drones en cantidades menores a millones es más o menos como una gota en el océano. Y por cierto, es similar también en la producción de municiones. Entonces, la importación de esa munición y todas esas cosas están disminuyendo, pero mucho más importante que ahora, importar más munición, más drones y más de esa ayuda externa en cuanto a estas armas primitivas, es el hecho de que Alemania sigue proporcionando una cantidad considerable de defensa antiaérea y al mismo tiempo está este préstamo masivo de 90.000 millones que le permitirá a Ucrania comprar más armas, fabricar sus propias armas en casa y desarrollar su industria armamentista en colaboración con otros países europeos. Por lo tanto, ya hay más independencia, ya hay más autosuficiencia en cuanto, por ejemplo, a la munición de artillería o a la munición de drones, lo cual también favorece la defensa europea conjunta, el ejército europeo conjunto, que en este momento se personifica en el ejército ucraniano y esto nos regresa al tema. Los españoles casi no contribuyen en nada. Así que tal vez los españoles podrían empezar enviando armas a Ucrania, enviando munición de artillería a Ucrania, empezando a armarse más en casa para poder aportar más al ejército europeo en Ucrania y solo después hablar de que quieren formar un ejército europeo. Así es. Damas y caballeros, por favor escríbanme qué piensan al respecto, manden sus comentarios si les interesa este tema, dejen sus comentarios, den like, compartan, ayuden a que esto se haga más visible. Si les gusta el contenido y quieren apoyar a los medios independientes, aquí tienen los códigos QR que pueden usar para enviar un pago directo. ¿Y qué ganan ustedes con eso? Eso se traduce en que aquí juntos vamos a influir en la sociedad, que tal vez va a inclinarse menos hacia Rusia y así reduciremos la probabilidad de una tercera Guerra Mundial y la ocupación de la República Checa, lo cual me parece que es una muy buena forma de valorar esto. Así que así es. Que estén muy bien y nosotros seguimos adelante. Vean más videos y únanse a los streams.